¿Qué significa ser una persona inteligente? ¿Qué es realmente la inteligencia? Creo que la respuesta no es tan obvia como usualmente pensamos que es, porque depende a quién le preguntes, te va a decir algo distinto. Y creo que el engaño más grande es pensar que la inteligencia equivale a una calificación del coeficiente intelectual. Las personas más inteligentes del mundo tienen un IQ muy alto. Creo que esa es una de las peores maneras de entender la inteligencia. Pero, pues, ¿qué es la inteligencia realmente? ¿Es la agilidad mental? ¿Una persona hábil? ¿Una persona rápida mentalmente? ¿Eso es una persona inteligente? Creo que no. ¿Una persona talentosa es una persona inteligente? Entre más talento tienes, más inteligencia tienes. O más bien la inteligencia es también un talento. O a veces pensamos que la inteligencia es la intuición. Una persona inteligente es esa persona que puede ver más allá de lo obvio, que puede utilizar su intuición en el momento de tomar una decisión. Pero no creo que la intuición sea realmente sinónimo de inteligencia. ¿Es un rasgo de una persona inteligente? Sí, por supuesto que saber utilizar tu intuición, saber leer a las otras personas, saber leer y reaccionar rápidamente a una situación. Bueno, no reaccionar, porque una persona que usa su intuición no reacciona, sino que analiza. Bueno, no es análisis, porque la intuición no es intelectual, no es un análisis intelectual, pero sabes leer una situación y después accionar desde un estado de conciencia informado. Por eso no reacciona una persona intuitiva, siempre lee, percibe y luego acciona. Pero esa acción es una acción intencionada, no una reacción aleatoria. Entonces sí, está definitivamente relacionada la intuición con la inteligencia, pero tampoco es eso realmente. Y entonces, ¿qué una persona inteligente es? Una persona muy conocedora, que tiene una capacidad de recolección muy alta y entonces tiene mucha información. Un Wikipedia andante. Creo que eso no es la inteligencia, porque hay una diferencia muy grande entre conocimiento y sabiduría. Hay muchas personas que saben almacenar conocimiento, se les hace muy fácil almacenar conocimiento a muchísimas personas. Pero ¿eso es lo que constituye a una persona realmente inteligente? Yo me atrevo a pensar en voz alta que definitivamente no. Y muchas de estas personas que tienen una calificación muy alta en un examen de coeficiente intelectual, probablemente solamente son personas que son muy buenas almacenando información. Pero, y esto es lo principal de todo el tema y por qué quería hablar de esto, porque ¿de qué nos sirve ser buenos almacenando información? ¿Realmente nos sirve de algo? Yo diría que hasta cierto punto sí, porque la información y las ideas son lo que te permite accionar hacia aquí o hacia allá. Pero hasta cierto punto deja de ser lo importante en el momento en el que lo tienes que aplicar en tu vida. Y creo que ahí empieza a formularse una definición de la inteligencia que me gusta mucho más que todas las otras anteriores, o todos los ejemplos que he puesto hasta ahora. Porque también podrías decir una persona inteligente es una persona que tiene muchas habilidades sociales, una persona que se le hace muy fácil hacer nuevos amigos, hacer relaciones, mantener relaciones saludables, tener relaciones auténticas en vez de relaciones tóxicas. Por supuesto que eso es un rasgo de una persona inteligente, pero ¿es eso en realidad la inteligencia? ¿Cómo le podemos poner el dedo en el renglón a realmente qué es lo esencial, qué es lo fundamental para poder decir que
que eso es una persona inteligente. Además es un término que utilizamos muchísimo, es un término que durante toda la historia de la existencia de ese término se ha utilizado para separar a una persona promedio de una persona que tiene como facultades más avanzadas. Pero ¿qué significa realmente eso? Es una persona que se sabe enfocar mejor, una persona que sabe eliminar distracciones más fácilmente, es una persona que puede controlar su atención por un periodo largo de tiempo. Yo diría que no necesariamente es alguna de esas cosas. Y entonces, ¿qué sí es? Porque todas estas cosas pueden ser rasgos o características o complementos que tiene una persona inteligente. Pero, ¿qué es lo principal? He estado pensando mucho sobre esto. Y por un lado no tengo una respuesta final. Y creo que la inteligencia es algo que seguimos descubriendo, seguimos definiendo. No hemos terminado de entender cuáles son los alcances de la mente humana, cuáles son los límites de la inteligencia humana. Y definitivamente tiene que ver con la capacidad de percibir patrones en la realidad y de unificar esos patrones y ponerles una dirección que no es cualquier dirección, sino una dirección de solución, eliminar problemas, eliminar dolores, ayudar a los demás, servir a la comunidad. Por ahí empieza a acercarse más cuál es la verdadera utilidad o la verdadera razón de ser de la inteligencia humana. Pero a lo que quiero llegar es a esto, y creo que no hay nada más importante que esto. Y esto es algo que aprendí de Naval Ravikant hace poco, escuchando un podcast que hizo en un podcast que se llama Sabiduría Moderna, en inglés, Modern Wisdom. Y me gustó mucho esto que dijo. Dijo, la única medida de la inteligencia es si tienes la vida que quieres tener. Porque puedes ser una persona muy social, puedes ser una persona que sabe almacenar información, que tiene mucho conocimiento, puedes ser una persona que se sabe enfocar, o puedes ser una persona altamente productiva, una persona con mucho dinero, una persona con muchos proyectos. Pero ¿cuántas personas que han alcanzado, entre comillas, el éxito, porque el éxito definitivamente tiene que ver con lo que cada quien quiere que pase en su vida, no con una idea que tenemos de una persona exitosa? Pero podemos caer en el engaño, en la actuación de una persona exitosa, que aparentemente le ha ido muy bien en la vida, que tiene mucho dinero, pero que en el fondo de su corazón desearía tener una vida distinta. ¿Podemos decir entonces que esa persona es una persona altamente inteligente? Porque puede tener mucha facilidad de comunicación, puede tener mucha agilidad mental, puede ser muy bueno con los números y con las finanzas y con los negocios, y puede ser muy creativo y puede tener algún talento muy, muy impresionante. Pero si estás insatisfecho con la vida que has construido para ti mismo, ¿podemos decir que eres realmente inteligente? Me parece que no. Me parece que Naval Ravikant tiene muchísima razón en esta definición de la inteligencia. Que la única verdadera medida de la inteligencia es: ¿pudiste construir lo que dijiste que ibas a construir y estás satisfecho y estás contento? No contento superficialmente de que estoy muy contento porque me estoy comiendo un helado, sino verdaderamente en paz, en tranquilidad, en felicidad espiritual. ¿Estás contento con tu vida? Y muchas veces para llegar a ese estado necesitas aprender a estar cómodo en la incomodidad. Necesitas aprender a atravesar periodos largos de sufrimiento, de dolor, de delegar el placer instantáneo y aprender a hacer cosas difíciles, cosas que duelen, cosas que tu ego no quiere hacer, cosas
que para poder hacerlas tienes que madurar, tienes que dejar ir la vieja piel para poder crecer nuevas escamas. Por ahí hay una frase de Carl Jung que dice que la serpiente que no puede cambiar de piel, se me fue por completo la frase que quería decir. Pero va por ahí de que la serpiente que no puede cambiar de piel nunca va a poderse renovar a sí misma y nunca va a poder generar una nueva piel que le permita afrontar la vida o encarar retos más complejos. Porque si siempre nos quedamos en los retos fáciles de la vida, al final lo que estamos construyendo es nuestra propia mediocridad. Nuestra mediocridad nos va a traer un sentimiento que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con la muerte en vida, la depresión espiritual de saber que no hiciste lo que tenías que hacer. Y probablemente no hiciste lo que tenías que hacer porque nunca dejaste de hacer las cosas que sabías que ya no tenías que seguir haciendo. En el momento en el que dices, esto ya no me sirve, lo tengo que dejar ir, que es este cambio de piel del cual hablaba Carl Jung, en ese momento se empiezan a abrir nuevas posibilidades. Lo que no hace da lugar a lo que puedes hacer. Y lo que puedes hacer tiene que estar alineado con qué tipo de persona quieres ser y cuál es la vida que quieres construir. Y por más rasgos de inteligencia que tienes, si no los utilizas para construir la vida que quieres construir y al final estar satisfecho con la vida que tienes, no creo que podamos decir que eso sea una persona inteligente. Entonces, al final, una pregunta esencial que define cómo aplicamos nuestra inteligencia en el mundo es ¿qué quiero que pase en mi vida? O lo que dije hace 5 años que quería que pasara en mi vida ya pasó. Y realmente me estoy poniendo nuevos retos. Estoy tratando de ser la persona que se puede enfrentar a retos más complejos en la vida para poder seguir madurando, para poder seguir sanando, para poder seguir mejorando. Y ahí es donde muchas veces me pregunto, ¿cuántas de las personas que admiro, cuántas de las personas que yo considero que son personas inteligentes? Porque para mí es esencial y crucial, muy importante, estar constantemente escuchando mentes que ya están donde yo quiero estar. Estar empapándome de ideas que vienen de personas que yo considero altamente inteligentes. Pero muchas veces me digo, ¿será que estas personas realmente están satisfechas con el tipo de personas que son? ¿Y por qué estoy escuchando sus ideas? Y entonces, creo que muchas veces no podemos decir que conocemos a alguien realmente solamente por las cosas que aparenta. Porque esto es algo que últimamente he estado reflexionando mucho. ¿Qué son los frutos de la vida? Los frutos de la vida son las cosas materiales que logramos tener en la vida. A veces sí, pero a veces no. Porque las cosas materiales no hay que pelearnos con ellas. Mientras las usemos como herramientas, podemos utilizar esas cosas materiales para mejorarnos a nosotros mismos y mejorar el mundo también. Pero en el momento en el que empezamos a ser esclavos de las cosas materiales, muchas veces esas personas que vemos que gozan de la abundancia material, no gozan de abundancia espiritual, no gozan de una satisfacción profunda por la vida que construyeron. Y entonces en realidad estamos admirando a personas que viven en una cárcel autoimpuesta, que con las cosas materiales se construyeron a sí mismos una cárcel de comodidad. Y no pueden salir de ahí, porque la comodidad material es muy difícil de romper. Y eso me da pavor. A veces estoy escuchando un podcast o estoy escuchando un audiolibro de una persona que aparentemente es muy inteligente y después me pregunto, ¿no debería de estar escuchando mejor a algún sacerdote, algún gurú espiritual, alguna persona que
que más bien esté profundamente satisfecha y en paz. Pero ¿cómo podemos saber? También hay innumerables casos de gurús espirituales o de figuras espirituales, como puede ser un sacerdote o puede ser algún influencer de salud mental, que solamente están actuando, que solamente te están diciendo algo de dientes para afuera, pero no lo viven realmente. Entonces esta cuestión de la inteligencia me parece que es mucho más ilusoria de lo que pensamos que es. Y al final creo que no podemos saber al 100% hasta conocer profundamente a una persona, hasta tener una relación auténtica con esa persona. Pero sí podemos saber, al utilizar nuestra intuición, si una persona está diciendo algo solo por decirlo. Creo que eso se puede saber, creo que puedes saber si alguien está actuando, si alguien está siendo hipócrita, si alguien está diciéndote algo solamente desde el conocimiento y no desde una comprensión de la vida práctica de ese conocimiento, que es lo que para mí es la sabiduría, cuando el conocimiento se ha aplicado y se ha convertido en experiencia. Y ahí es donde a veces platicar con un abuelo o una abuela te puede dejar más sabiduría que con una persona que aparentemente es muy exitosa y muy inteligente. O platicar con una persona en la calle que no conoces, que solo por juzgarla por cómo se ve piensas que no es una persona inteligente o una persona exitosa, pero por la experiencia que ha tenido te puede transmitir inteligencia que ningún influencer o una persona que muchos podcasts quieren entrevistar. Entonces, ¿qué es realmente una persona inteligente? Una persona, o cómo podemos saber más bien si nosotros somos una persona inteligente, no haciendo un examen de coeficiente intelectual, no juzgando cuánto dinero tenemos, no juzgando nuestra agilidad mental, simplemente contestando honestamente y conscientemente la pregunta: ¿qué vida quiero tener? ¿Y estoy realmente construyendo la vida que quiero tener? ¿Me siento profundamente satisfecho con cómo están yendo las cosas? Porque al final de todo, una persona inteligente no es lo que dice, es lo que hace. Y todavía llevándolo un paso más allá, nuestra inteligencia está en los frutos de las cosas que hacemos. Ni siquiera en las cosas que decimos ni las cosas que hacemos, sino los frutos o las consecuencias de las cosas que hacemos. Y al final la consecuencia más grande es: ¿qué está pasando con nuestra vida? En la foto completa de nuestra vida, ¿estamos satisfechos?